Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Soy yo, Mr. Yao, vuestro ídolo, vuestro influencer al favorito. Hoy voy a desarrollar un poco pensamientos randoms que me han venido, porque estaba viendo cómo llueve por la ventana. No sé cuántos días llevamos ya de confitamiento de este, y encima hoy llueve, el día está gris, no sé, la tristeza, la nostalgia de esos días en que podíamos salir a la calle me está inundando el cerebro, ¿no? Y una de las cosas que más echo de menos estos días es mi patinete eléctrico también y también ir en bicicleta. La primera vez que fui de verdad en bicicleta creo que yo tendría unos 8 años y medio más o menos. Estaba de vacaciones en casa de unos amigos en un pueblo del Pirineo junto a mi familia, que entonces mi familia estaba conformada por mi madre, su marido que era el padre de mi hermano pequeño y yo. Hasta entonces yo nunca había subido alguna bici que no fuera con truquillo, con rueditas a los lados o de más pequeñito con un triciclo, ¿no? Y bueno, también había tenido un bólido de carreras a pedales, pero eso ya es otra historia que ya contaré si algún día me llego a sacar el carnet de conducir, ¿no? La cuestión es que en casa de esos amigos había unos niños pequeños, no sé qué edad tendrían, la mía más o menos, que me enseñaron a mantener el equilibrio, ¿no? A lanzarme con la bici por una pendiente. Primero sin pedalear y ya luego pues pedaleando. Ah, amigos, qué mágica sensación de libertad la primera vez que descubres que puedes domar a esa bestia, ¿no? A ese armatoste metálico con ruedas. Jamás olvidaré eso, esa sensación de libertad. Me he olvidado de cómo eran esos amigos, pero no me he olvidado de esa sensación. Por eso el ciclismo hoy en día es uno de los pocos deportes que más o menos le veo algún sentido practicar todavía, que le tengo cariño, vaya. No tardé mucho en tener mi propia bici, pero me duró poco tiempo, ya que hubo un día comprando chuches en una tienda que dejé a mi hermano pequeño, Raimón, al cargo de mi bici, vigilándola y un imbécil, un delincuente común, se la robó. Yo me pasé horas dando vueltas por la ciudad como un gilipollas buscando al ladrón, montando en la bici pequeñita de mi hermano, pero jamás la volví a ver, no lo encontré. Me enfadé mucho con Raimón y hoy día pues le pido perdón porque el pobre no tenía la culpa, ya que pues con 5 o 6 años pues poca cosa podría haber hecho, ¿no? Contra ese horrible matón de 2 metros de alto por 2 metros de ancho que él me describió cuando le pregunté quién había sido. Bueno, en estos momentos la bicicleta que tengo es esa que tengo por ahí al fondo, una Brompton plegable muy chula, la verdad, me va muy bien, pero últimamente no la estoy utilizando porque se me pinchó la rueda y estoy utilizando el servicio que también estoy suscrito de Bicing de ayuntamiento, que va muy bien, ya sabéis, es una especie de tarifa plana que por unos 70 euros al año pues te da derecho a utilizar unas bicicletas que pueden encontrarse por casi toda la ciudad. Eso, un servicio que está en Madrid, Barcelona, lo he visto en Londres, París, supongo que en varias ciudades ya lo debéis tener en casi todas, ¿no? Te dan la tarjetita mágica esta que sirve para desanclar las bicis y bueno, te sientes, bueno, el rey del mambo, ¿no? Como Aladdin bicicletado. Sobre el tema del servicio este, del Bicing, mis sensaciones a la hora de utilizarlo pues, son un poco dispares. Yo como trabajo en la zona alta de Barcelona, digamos, pues subir la cuesta, cuesta. Y también un problema que hay es a la hora de encontrar bicicletas para volver a casa, es más fácil encontrarlas para ir que para volver, porque todo el mundo las utiliza para bajar y no las reponen tan seguido. No recuerdo haber tenido grandes problemas utilizando bicicletas. Bueno, sí, una vez me rompí el brazo. Estaba con mi novia de noche por la carretera, me metí en una zanja, di la voltereta por encima de la bici, bueno, me partí el brazo. Y también una vez me caí de Bruces Springsteen, un día que llovía, y me tuvieron que levantar una pareja de enamorados que se asustaron mogollón de verme la hostia que me metí, pero bueno, por suerte seguí mi camino sin más dilatación, solo algunos rasguños y nada más. Y también recuerdo una ocasión más reciente en la que bajaba a toda velocidad por la calle Sepúlveda y mi gorra salió disparada al vuelo, porque hacía viento también, y me salió volando. ¡Fiu! Y nada, me quedó la calva al aire, la gente se excitó, pero bueno, casi me como un camión de la basura intentando agarrar la gorra al vuelo. Por cierto, este tema de las gorras nunca he comentado, ¿no? Si veis mis vídeos viejos de YouTube, veréis que nunca había llevado gorra. Ha sido en los últimos 5 años que un colega mío me convenció, ¿no? Bueno, primero yo creo que le daba grima a mi calva o le daba, no sé, le debía asustar o intimidar y me aconsejó que me pusiera gorras, que decía que me quedarían bien. Y yo digo, bueno, pero gorra, yo me sentía ridículo con las gorras.
Pero bueno, al principio me las ponía delante de mi colega para que, bueno, por respeto a él, porque veía que era una cosa que realmente le chocaba, mi calvicie. Pero bueno, con el tiempo le fui pillando el rollo y ya me mola llevar gorra. Ahora tengo como 15 20 gorras diferentes. Un tema también curioso que os voy a comentar sobre el tema de las bicicletas es que yo durante años trabajé en una empresa de estudios de mercado, en una empresa de encuestas, vaya, dicho de otra manera, en cristiano, dicho así en cristiano, una empresa de encuestas. Y una de las cosas que nos hacían preguntar, qué le preocupaba de la seguridad ciudadana a las personas, qué cosas les angustiaban de la sociedad, pues a la gente mayor, sobre todo, lo que más angustiaba, por encima del paro, por encima de problemas de corrupción, por encima de la delincuencia, incluso de la delincuencia armada, da igual. Lo que de verdad preocupaba a los abuelos era el tema de las bicicletas por la acera, es lo que de verdad les angustia. Y ahora mucho más el tema de los patines eléctricos. Eso ya, los patines eléctricos han hecho que las bicicletas parezca que sean una cosa buena para los abuelos. Pero bueno, cuando yo trabajaba en las encuestas, el gran terror de los abuelos eran las bicis por la acera. Que es cierto que hay mucho imbécil que hace mal las cosas, pero bueno, yo creo que se puede ir por la acera con cuidado si eres mínimamente responsable. Lo que pasa es que es lo que pasa en este país. ¿Por qué estamos confinados estos días? Porque la gente, si le das el más mínimo permiso de salir a pasear fuera, no van a saberlo hacer de forma responsable. Va a ser un despiporre. Supongo que por la misma razón pues han puesto al final leyes contra que las bicicletas vayan por la acera, ¿no? De todos modos, me he olvidado del enemigo público número uno de los abuelos, casi por encima de las bicicletas. ¿Adivináis cuál puede ser? Os dejo unos 3 segundos para pensarlo. ¿Cuál puede ser ese enemigo? ¿No? Pues aquí lo tenéis, amigos. Exacto. Las cagarrutas. Las cagarrutas de perro son el enemigo público número uno de todo abuelo. O sea, le tienen auténtico pánico. O sea, es hablarle de caca de perro a un abuelo y bueno, si está calvo le crece el pelo y se le pone de punta. Os lo aseguro, amigos. Es un tema que yo creo que tú a un abuelo le llevas a ver Insidious y le da igual, se queda tan pancho. Le llevas a ver Expediente Warren, da igual, La Monja, tampoco, nada. Tú a un abuelo ponle delante una caca de perro. El horror que puede sentir ese hombre. Bueno, amigo, pues ya está. Hoy quería hacer un vídeo ligerito para quitarme un poco el sabor de boca del último vídeo chungo que hice para intentar ganar visitas de forma rastrera, que hasta Auronplay me tuvo que llamar la atención de cambiarle el título porque le daba vergüenza que su madre lo viera. Bueno, da igual. No, gracias por estar al otro lado. Sé que vosotros me necesitáis, pero yo también de verdad os necesito. Benditos seáis todos en orden alfabético y hasta el próximo vídeo, que no creo que tarde mucho en subir. Gracias, amigos. Hasta pronto.